Agradecemos, Señor, tus bondades. Agradecemos, Señor, tu cuidado, tu provisión. Agradecemos, Señor, que aún en medio de los problemas, Señor, tú, Dios, te glorificas guardándonos del maligno. Te damos gracias, Padre amado, Señor, porque esta mañana nos permite reunirnos aquí, a escuchar de tu palabra, Señor, a crecer, Dios amado, en ti, en sabiduría, en ciencia, Señor. Padre, necesitamos de ti, Señor, guía, protección, cuidado, corrección, Señor, instrucción. Ayúdanos, Dios bendito, para poder caminar en pos de ti, Señor, de una manera, Padre, que a ti te agrade, Señor. Ayúdanos, Dios bendito, a poder, amado Rey, entender los tiempos, someternos a tu voluntad, Señor, sea cual sea, Señor, y darte alabanza, Dios bendito, pues aún, Padre, lo más terrible que hemos vivido, Señor, siempre nos ayudará a bien. Amado Señor, capacítanos para poder ser de bendición a otros. Ayúdanos, amado Señor, para vivir plenamente, aprovechando los tiempos, guiando a otros a ti, Señor, porque sabemos que apartados de ti nada podemos hacer. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú exaltado en este día, Señor. Que levantes a aquellos, Señor, que duermen, que están, Señor, buscando, Padre, cómo agradar a su carne y se olvidan de que este día es un día preparado para ti. Amado Señor, te ruego, Padre, por nuestra familia perdida, aquellos que han sufrido, amado Señor, el dolor, la aflicción o la necesidad y se alejan de ti, en lugar de recurrir a ti como el único Señor que puede ayudarles. Te pedimos, amado Rey, que seas tú a través nuestro para llevar a muchas personas a tus pies. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y amén. Llegamos hoy, hermanos, a Proverbios 14, versículo 17. Proverbios 14, versículo 17. Y es el breve devocional que hemos tenido ya desde hace meses, que el Señor nos ha permitido tener, hermanos. Y ya estamos en el capítulo 14. Dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Las emociones son poderosas y pueden hacer mucho bien. Cuando se usan correctamente, hermanos, las emociones pueden comprometer a nuestro corazón con aquello que es bueno y lo pueden blindar contra aquello que es malo. De entre todas las emociones, hay una que realmente es perversa y dañina, y es la ira. La ira es probablemente la que más se asemeja al fuego. Y no hay nada más eficaz que el fuego también para derretir los metales y quitarles la escoria, pero el fuego también puede quemar ciudades enteras y causar mucho mal, destruyendo todo lo que se encuentra a su paso. Esto es un tanto útil como peligroso. Es como un amo muy cruel. Para la mayoría de nosotros, hermanos, la palabra ira denota un estallido de emociones fuera de control, autocentradas y pecaminosas. Siempre es difícil distinguir entre la indignación santa, el celo y el ardiente afecto. De esto nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 11. Y la ira o el enojo pecaminoso de pronto también pueden confundirse. La palabra de Dios, hermanos, específicamente advierte contra los estallidos impíos y abruptos de ira. Mira Santiago capítulo 1, versículo 19.
Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Lo quieres leer, hermano? Por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos míos, sea presto para escuchar, tardo para hablar y tardo para la ira. El 20. Porque la ira del hombre no deja que obre la justicia de Dios. Amén. Entonces el hombre enojado, hermanos, se toma el tiempo para medir su respuesta en ocasiones, pero la mayoría de las veces el hombre molesto, el hombre desesperado y el hombre que cae en un estado pecaminoso no va a poner atención, a tener cuidado en sus palabras. Y eso precisamente es lo que nos sucede a todos nosotros, sin excepción. El pecado más cometido por el cristiano es la ira. Y normalmente justificamos este estado de ira. Y es algo, hermanos, pecaminoso, porque si te das cuenta, contiene bastante orgullo. Dábamos un ejemplo de cuando estás airado con tu esposa, o con tu esposo, o con alguien, en casa solos, nos enojamos, pero de pronto alguien toca la puerta, y es un hermano de la iglesia, y abrimos la puerta con una sonrisa grande. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Y la ira se terminó, ¿cierto o no? La pareja es la pareja más hermosa, más feliz, más hospitalaria, y la ira se fue. Entonces, Dios siempre nos ha capacitado dominio propio, es decir, cuando nosotros airamos y no vamos al Señor, no es algo que en realidad no podamos controlar, sino algo que no queremos controlar. Porque si hay testigos secundarios, nosotros inmediatamente podemos calmar sin ningún problema. La ira pecaminosa nos lleva a hacer daño a los demás, porque la ira siempre va a contener fuego de por medio para herir. Y vaya, hermanos, que sabemos que la ira daña en sobremanera. Las palabras que salen de una boca iracunda son palabras que hieren. Por ahí algunos dicen que las palabras hieren más que los golpes, ¿verdad? Hay palabras que no se olvidan y un golpe puede olvidarse rápido en cuanto el moretón se va. Ni una ni otra. Entonces, hermanos, el iracundo es una persona que va a actuar gritando, va a lanzar insultos. Probablemente el padre irá airado, la madre va a usar la vara unas cuantas veces, más de lo que debería, y va a hacer con sentimientos de pecado, con odio. No se toma el tiempo para revisar sus motivaciones antes de hablar, o no se toma el tiempo para ver si en realidad la corrección que está implementando o las palabras que está usando son para edificar o para destruir. Eso ha pasado, a mí me ha pasado corrigiendo a mis hijos. He caído en pecado y he exagerado en la corrección. No se imaginen algo tan fuerte, pero sí, mis sentimientos de corrección no son santos. Después de eso tengo que ir con ellos y decirles que me perdonen porque corregí con ira y no con deseos de edificar. Y debemos de preguntarnos siempre, hermanos, en el momento, si nosotros estamos respondiendo a algo por venganza personal o por ofensa personal, por irritación egoísta, o realmente tengo el celo por la santidad de Dios en este asunto y estoy actuando de la manera correcta, aun cuando mis palabras sean duras. El mismo evangelio es insoportable, pero el evangelio no contiene absolutamente nada de ira pecaminosa. Claro que contiene la ira de Dios, el evangelio. De hecho, la cruz que tenemos atrás de mí, hermanos, no es un símbolo primeramente de bendición, sino es un símbolo primeramente de la ira de Dios, que nos recuerda por qué el Señor Jesús fue crucificado, y no es primeramente por nada bueno, hermanos, sino todo lo contrario, es por todo lo perversos y malos que somos los hombres, e incapaces de poder hacer algo para la gloria de Dios. Entonces, en los momentos de ira en los cuales todos nosotros vamos a llegar, tenemos que frenar. Y me gozo, hermanos, llegar a este versículo, porque la palabra del Señor no regresa jamás a él vacía,
Y puede que esta palabra retumbe en el momento necesario cuando las parejas, padre, hijo, padre, hermanos, estén en esta condición. El Señor bien enseñó que podemos enojarnos no como un permiso, sino que podemos llegar a enojarnos por X situación, mas sin embargo cuídate del pecado. Cuídate de llegar a ofender, a dañar, a herir o aún a matar. Hay palabras que matan a las personas, les dañan por completo y son muertos vivientes por lo que sale de la boca. No se diga por también los golpes que puede ocasionar la ira y estas cosas, hermanos. Por eso este versículo de Santiago es importante recordar. Dice el versículo 19 y 20 nuevamente: por esto, mis amados hermanos, por esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hermanos, aunque los hombres malvados frecuentemente son tenidos y respetados en una forma algo distorsionada, ciertamente no son amados. Hombres iracundos, que no podría llamarles grandes hombres, sino grandes iracundos, han sido respetados pero no amados. Pongo un ejemplo en Adolfo Hitler, por ejemplo. Algunos tal vez apreciaban, y aún hoy, desgraciadamente, demoníacamente, aprecian sus políticas y admiran su liderazgo pragmático y su decisión para hacer las cosas, que es una locura todo lo que él hizo. Pero todos sus seguidores o todos aquellos que le respetaban, hermanos, realmente no le aman. ¿O tú crees que le amaban? Porque nadie puede amar a un tirano, y tampoco nadie va a amar a un iracundo, a un pecador que ofende, que lastima y que hace el daño. Porque este mismo proverbio nos enseña que el hombre perverso, es decir, el hombre perverso es un hombre iracundo también, será aborrecido. Y esto es lo que nos enseña este proverbio, hermanos. El que fácilmente se enoja hará locuras, es decir, el que actúa en la carne y no piensa detenidamente qué es lo que va a hacer o va a hablar, hará locuras. Y el hombre perverso, este hombre iracundo que hace locuras, será aborrecido. Y te dejo unas preguntas para meditar. ¿Cuáles son 3 distintivos de un necio que se menciona en estos versículos que leemos? ¿Cuáles son los distintivos de un necio que se menciona en estos 3 versículos? Ahora, ¿por qué hablo de un necio? Si hablo de un iracundo. Si yo encuentro en la Escritura que el Señor Jesús me dice que me enoje, pero no peque, y yo olvido, como creyente, sabemos que en una conciencia de creyente, no de un incrédulo, que no tiene una libertad de conciencia, sabemos que podemos detenernos. Te he puesto el ejemplo de la visita inesperada en un momento de ira, cómo de inmediato cambiamos nuestra manera de hablar y de ser. Pero hablo de un necio porque el necio dice, en los Salmos estudiábamos días atrás, que el necio dice que no hay Dios. Y hermanos, únicamente una persona que duda que hay un Señor como esclavo obrará para mal en desobediencia. Obviamente un hijo necio, rebelde, cuando su padre no está, va a hacer lo que le plazca, lo que quiera. Y una vez que el padre llegue a pagar las consecuencias. Entonces el hombre iracundo, el hombre perverso, que sabe qué es la ira y que es pecaminosa, no se detendrá. Y si no se detiene es porque no le importa mucho que haya un Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios, como dicen el Salmo. Entonces, ¿cuáles son 3 distintivos de los versículos que acabamos de leer? Bueno, no te leí 2 de Corintios 7, 11, Santiago 1, 19 y 20, y este proverbio 14 y 17 trata en un tiempo de encontrar 3 distintivos. Otra pregunta es, ¿cómo podemos evitar ser fácilmente engañados por las obras de la carne?
¿Cómo puedo evitar ser fácilmente por las obras de la carne? No digo la carne de los demás, sino tu propia carne. ¿Cómo puedes evitar caer en tu propia trampa por las obras de la carne? Y número 3, cuando tu sangre comienza a hervir y alzas la voz por cualquier cosa, aunque digas que es justo, ¿tú estás obrando con indignación santa? ¿Cuáles son las señales de que puedes estar respondiendo con enojo pecaminoso y egoísta? Y sería bueno que lo preguntes, indagues ahí, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, hermanos. Vamos a orar. Señor, tú eres santo, Dios. Y agradecemos, amado Rey, que tu consejo también sea santo. Completamente distinto, Señor, a lo que el hombre piensa, a lo que el hombre desea, Señor. Tu santidad, Padre, completamente distinta a cualquier otro ser santo, nos indica que nosotros, amado Rey, debemos hacer las cosas completamente distintas, Señor. Que nosotros debemos pensar en adorarte sobre todo. Que nosotros, Señor, debemos de tener nuestros ojos en ti. Que nuestras motivaciones, amado Señor, tienen que estar, amado Rey, sujetas a la cruz. Señor bendito, hemos pecado en sobremanera, con ira, Señor. Probablemente Dios no siempre manifiesta delante de los hombres, pero sí internamente, Señor. Amado Rey, también sabemos, Señor, que todos aquellos que huyen a ti, pidiendo auxilio, Señor, recordarán a través de tu escritura que aún esa ira pecaminosa fue llevada en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor bendito, a poder caminar en obediencia. A recordar, Padre amado, que no porque la salvación sea por gracia, tú has dejado de ser Señor a quien debemos de obedecer. Que no porque la salvación sea por gracia, amado Señor, la obediencia a Dios ya no es una prioridad, sino por el contrario, Señor. Nosotros, amado Señor, caminaremos en obediencia, porque tú, Señor, nos has salvado por la sola fe. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a recordar tus palabras en estas pequeñas porciones que estudiamos domingo a domingo, en los momentos necesarios, que retumben en nuestra mente y que nuestro perverso corazón, Señor, sea completamente cambiado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Para gloria de tu nombre, Señor, que cada uno de nosotros, hoy los oyentes presenciales y los que estén escuchando por medio de las redes sociales, Señor, sean, Dios bendito, llevados, Señor, al arrepentimiento instantáneo. Para que aquellos, Padre amado, que también son usados por el tentador, sean humillados, Señor. Aún nuestros angustiadores, si fuera el caso, Señor, reciban, amado Dios, una porción de gracia, viendo una actitud amable y santa en nosotros, Señor. Te pedimos, amado Rey, que perfecciones tu poder en nuestra debilidad, especialmente con referencia a la ira, Señor, pecaminosa. Damos gloria a tu nombre y gracias por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Paz del Señor, hermanos.